La rueda de prensa, cedo la palabra al presidente Mario Riestra Pi. Muy buenos días tengan todas y todos, queridos amigos de los medios de comunicación. Hoy estamos de manteles largos, nos da mucho gusto recibir en Puebla a un gran jurista, a un gran servidor público, amigo, panista, Roberto Gil. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, saludar también a mi querida amiga secretaria general y diputada federal, Genoveva Huerta. También agradecerle y saludar a Alejandro Gómez, secretario de Acción Juvenil, que nos acompaña, y pues también no quiero dejar de mencionar que es exalumno de Roberto Gil en el ITAM. El día de hoy queremos aprovechar la visita de Roberto Gil para platicar sobre uno de los grandes desafíos y además retrocesos que nos están amenazando actualmente en nuestro país, y que tiene que ver con la reforma judicial. Una reforma judicial que ahorita no será pormenorizada, pero es una reforma que no busca austeridad, aunque sea lo que pregonen, que tampoco busca democracia, aunque sea lo que prometan. Es una reforma que lo que realmente busca es control, que busca el que se construya un suprapoder por encima de los demás poderes de la República. Es una reforma que nos remonta al país de un solo hombre, o en este caso al país de una sola mujer. Y llama mucho la atención que ayer el Banco de México dio a conocer, por cierto, un recorte en sus expectativas de crecimiento económico a la mitad de lo que hace unos meses estaba estimando, y señala como una de las causas de la desaceleración precisamente la falta de Estado de Derecho. Esta reforma nos va a limitar muchísimo en nuestro crecimiento. Es una reforma que acaba con la división de poderes, una reforma que, por supuesto, va a erosionar totalmente el Estado de Derecho y que además compromete la imparcialidad y la independencia de un poder al poner en manos de actores externos y específicamente de actores de la ilegalidad, del crimen organizado, la posible influencia para que accedan a cargos judiciales. Pero no me quiero alargar más y quisiera pedirle a nuestra secretaria general si también nos brinda un breve mensaje para cederle la voz a nuestro querido Roberto Gil. Bienvenido, mi querido amigo. Puebla es tu casa. El presidente Mario Riestra y tu servidora, de verdad que nos complace, es un honor tenerte con nosotros. Créanme que va a ser una chulada de plática de lo que ahorita mencione, y muy importante porque nos queda claro que el régimen lo único que quiere es darle en la torre a México y a los mexicanos, porque no solo es quedarse completamente con el Poder Judicial, sino además quitarle el derecho a los mexicanos de poderse defender. Allí en la Cámara de Diputados, las dos leyes que se aprobaron por esta mayoría artificial de Morena, eso es precisamente el mejor reflejo del autoritarismo que hoy estamos viviendo las y los mexicanos. Y ya yo creo que sin más preámbulo, porque todos te queremos escuchar, de verdad, mi querido Gil, insisto, bienvenido a Puebla y Puebla es tu casa. Muchas gracias, presidente, no solamente por la invitación, sino por la estupenda anfitrionía. Muchas gracias, mi querida secretaria, diputada federal, de las que están defendiendo las buenas causas en la Cámara de Diputados. Gracias a todos y a todas ustedes por atender esta comparecencia. El propósito de esta intervención es compartir con ustedes algunos elementos de preocupación sobre la reforma judicial. Se nos dijo durante mucho tiempo que esta reforma tenía como propósito democratizar a la justicia, que los ciudadanos íbamos a votar por quienes nos pueden juzgar, que los ciudadanos íbamos a elegir a los más competentes, a los más honestos, a los más humanistas, estoy citando alguna frase, y que podríamos incluso castigar a los corruptos, a los incompetentes, a los ineptos. El modelo de la reforma judicial está basada en 3 mentiras, y son 3 mentiras que configuran el mayor fraude que México ha conocido en los últimos años. Les anticipo una conclusión. En la implementación de la reforma judicial se está desmantelando poco a poco los elementos de certidumbre, de imparcialidad y de legalidad del sistema electoral mexicano. A propósito de la organización de esta reforma,
nos están limitando, socavando los derechos básicos que hemos tenido en nuestra democracia imperfecta, pero democracia al fin, y sobre todo todos los avances institucionales en términos de ciudadanización de la función electoral, y eso lo explicaré a continuación. La primera mentira del fraude: no es cierto que el voto será universal y directo. Miren, cuando uno vota por un diputado o un alcalde, uno escoge entre unos candidatos que postulan los partidos. Y yo voto por el candidato del PAN o el candidato del PRI. Y esa persona representa a mi distrito en la Cámara de Diputados. Esa persona es mi alcalde, al cual le digo: oye, tapa, arregla las aceras, trae agua, limpia la basura. El Poder Judicial no funciona así. En Puebla hay una serie de juzgados de distintas materias que a cualquiera de nosotros nos puede tocar por razón del tipo de problema, por razón de la especialidad que requiere el problema y también en razón del turno. Entonces, no es cierto que vamos a votar por todos los jueces o magistrados que nos pueden tocar. El INE está cometiendo un enorme atropello, porque sin que lo establezca la Constitución, el INE va a asignar qué jueces van a escoger ustedes según el lugar en el que vivan, a pesar de que le puede tocar a cualquiera de ustedes cualquiera de los jueces que están en ese estado. Miren la distorsión de este modelo. En la Ciudad de México se van a elegir 168 cargos, 21% de los cargos nacionales. La Ciudad de México no tiene el 21% de la población, ni tampoco concentra el 21% de la carga de trabajo del Poder Judicial, ni tampoco concentra el 21% de la riqueza nacional. Hay 168 cargos en la Ciudad de México por una sola razón: porque es la sede de los poderes federales, incluido el Poder Judicial. Entonces, muchos de los conflictos se procesan en la Ciudad de México porque ahí están las autoridades que cometen o que resuelven esos conflictos. Vean en contraste con el Estado de México. El Estado de México tiene el doble de padrón electoral que la Ciudad de México, prácticamente 13 millones contra 7 millones. Nada más que en el Estado de México se van a elegir 54 cargos, en la Ciudad de México 168. ¿Por qué tal la diferencia si es el doble de población en un caso y en el otro? El caso de Puebla. Puebla tiene 5 millones de electores. Se parece más en tamaño a la Ciudad de México, pero tiene nada más 30 cargos electivos. Los que redactaron la reforma sin conocer de qué se trata el Poder Judicial piensan que a uno de ustedes solo los puede juzgar el juez y el magistrado que está en Puebla. Voy a ponerles un ejemplo muy concreto. En la Ciudad de México tienen su domicilio unos tribunales y juzgados especializados en ciertas materias, como por ejemplo extinción de dominio. Recuerdan ustedes que la figura de extinción de dominio es un procedimiento para que le quites a los delincuentes el producto o el resultado de un acto ilícito. Hay 4 juzgados en materia de extinción de dominio para todo el país. Están en la Ciudad de México porque ahí está la sede del Poder Judicial Federal. Pero esos 4 juzgados de extinción de dominio pueden resolver un caso desde Tijuana hasta Chetumal. Cualquiera de esos juzgados nos puede tocar a nosotros, nada más que nosotros no lo vamos a votar desde Puebla. Lo van a votar únicamente en la Ciudad de México. Y gracias a la decisión que tomó el INE, varios de estos juzgados se van a votar en municipios controlados por Morena o alcaldías controladas por Morena, como por ejemplo Iztapalapa. Un caso relevante. Ustedes seguramente han escuchado de los centros federales de alta seguridad, centros penales federales de alta seguridad, Almoloya de Juárez y Puente Grande. Ahí la Fiscalía General de la República lleva a los delincuentes más peligrosos. Ahí hay jueces federales que dictan las órdenes de aprehensión, que instruyen los procedimientos, que condenan o absuelven y que luego van verificando el cumplimiento de las sentencias. Tienen sus oficinas en Puente Grande y en Almoloya, porque ahí está el Centro Penal Federal, ahí están detenidos esas personas.
pero reciben a los delincuentes que cometen delitos en Ciudad Juárez, en Matamoros, en Chiapas o donde operen esos grandes cárteles. Bueno, pues aquí los ocurrentes de las reformas piensan que los jueces federales penales de Almoloya y de Puente Grande, del Estado de México y de Jalisco, solo juzgan a habitantes del Estado de México y Jalisco, cuando puede ser cualquier capo. Si mañana el gobierno decidiese por fin solicitar una orden de aprehensión contra el Mencho, la solicitaría en Puente Grande o en Almoloya, porque ahí lo van a llevar porque es muy peligroso. Pero en realidad esa persona ha cometido delitos en contra de los intereses de todo el país, del Estado mexicano. El problema de esto es que los jueces penales de Almoloya y de Puente Grande los van a escoger en algún municipio de Jalisco y en algún municipio del Estado de México. Hoy no sabemos si el juez penal de Puente Grande lo van a escoger en Guadalajara, en Tlaquepaque o en los Altos de Jalisco, en las zonas de influencia del cártel Jalisco. Aquí hay otros casos, como por ejemplo el Tribunal Especializado en Competencia Económica y Telecomunicaciones. Si el gobierno le quita una concesión de radio a cualquier concesionario de Puebla, el concesionario tiene que irse a pelear a la Ciudad de México, primero al IFT y luego a uno de estos juzgados y tribunales especializados en radiodifusión. ¿Dónde van a ser elegidos esos juzgados y tribunales? En la Ciudad de México. ¿Por qué? Nadie lo entiende, ni los redactores de la reforma entienden cómo funciona esto. Vean esta proporción. Nada más, en la suma entre la Ciudad de México y el Estado de México, las dos entidades federativas gobernadas por Morena se van a elegir el 30% de todos los cargos judiciales del país. 3 de cada 10, nada más en esas dos entidades federativas. Puebla, una entidad que tiene 5 millones de habitantes, se parece mucho en términos de población a la Ciudad de México, va a escoger únicamente el 3% de los cargos judiciales. Los poblanos están subrepresentados en el poder de decidir cómo se organiza, se configura el poder judicial, en una proporción de 7 veces. La segunda trampa, el voto no será libre. Entre otras razones porque los candidatos ya los escogieron. Y los escogieron unos comités integrados en su mayoría, por gente afín a Morena. No es cierto que cualquiera se puede inscribir al proceso. No es cierto eso. En las elecciones normales, quiero ser candidato, sigo los procedimientos de un partido, el partido me postula y yo compito contra otros y gano o pierdo. En el caso del Poder Judicial, se tenían que inscribir las personas a unos comités muy raros, integrados por 5 personas. Después de una etapa de revisión de requisitos, pasaban a otra etapa de análisis de idoneidad y luego a una tómbola y resten el número que pensaban. ¿Saben cuál fue el problema? Que manipularon la selección de los candidatos de 2 maneras. La primera es que quitaron competencia, es decir, descalificaron a los posibles candidatos que podían competir contra los candidatos de Morena. Y lo peor, le metieron la mano a la tómbola. No es especulación, se los voy a demostrar. Miren ustedes en este cuadro el renglón que dice Poder Ejecutivo. Me refiero ahí al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo que presidió el señor Saldívar. En el Poder Ejecutivo se inscribieron 18,447 aspirantes. 18,000 personas fueron a tocar la puerta y decir, yo quiero ser candidato al Poder Judicial. En la primera etapa, que fue la de cumplimiento de requisitos, pasaron 11,014. Se fueron poco más de 7,000. Pero luego en la segunda etapa, que es si cumples o no el perfil, ahí donde entra la subjetividad total, le dieron una rasurada de 11,000 a 2,000. Para ellos solamente 2,000 de los 11,000 fueron idóneos, pero ahí no está la trampa. Fíjense nada más que en 452 casos,
Quitaron a los competidores, es lo que se llama un pase directo, no hay dos opciones. ¿Para qué? Para evitar la tómbola, para que no hubiera tómbola. ¿Cuándo había la necesidad de tómbola? Cuando tienes dos o más, para que el azar decida al final quién pase y quién no. Lo que hicieron fue descartar a los incómodos para que no tuvieran que ir a la tómbola. Pero fíjense nada más este dato. De los 452 con pase directo, resulta que 75 son cargos de jueces penales, los que deciden sobre la libertad de las personas. Y 53 son magistrados, que son la siguiente instancia, penales y administrativos, los que deciden sobre la libertad, pero también los que resuelven actos de autoridad, de molestia o de privación. Quien hace una expropiación ilegal, vamos con un juez administrativo. Quien ejecuta o contra la ejecución de un crédito fiscal, vamos con un juez administrativo. Si clausuran indebidamente mi comercio, voy a un juez administrativo. ¡Qué casualidad! Que le meten la mano a la calificación de los candidatos para que lleven mano en jueces penales que deciden sobre su libertad o jueces administrativos que nos defienden de los actos de autoridad arbitrarios. La segunda trampa fue en la tómbola, y déjenme ponerles el ejemplo más sencillo. Dice la Constitución que aprobaron que a la tómbola, cada comité tenía que meter en una tómbola 90 pelotitas, es decir, 10 por cada 9 cargos de la Corte. Son 9 cargos en la Corte, 10 pelotitas, y entonces el azar iba a hacer su magia, ¿no? Pero fíjense qué pasó. En lugar de ponerle las 90 pelotitas, quitaron 51 y dejaron 39. No es lo mismo sacar 3 pelotitas de un universo de 10 que sacar 3 pelotitas de un universo de 4. La probabilidad cambia. Bueno, pues ¿qué hicieron con la tómbola de la Corte? Sacaron 51 pelotitas, dejaron 39, sacaron 27 y resulta que de los 27, 16 son afines a Morena. Pero no afines así como cuates. Ahí les va. 4 trabajaron directamente con el señor Saldívar. 6 vienen de la administración de López Obrador, incluida la Procuradora de Defensa del Trabajo, la consejera jurídica y el procurador agrario. Y 6 vienen de la Ciudad de México, es decir, fueron funcionarios de las administraciones de Morena, entre ellos un diputado local, hoy representante de Morena en el organismo electoral de la Ciudad de México. Verdaderamente sorprendente que además de gandallas sean bien suertudos. Es decir, lograron 16 colarse en una tómbola francamente manipulada. Insisto, no es lo mismo sacar 3 pelotitas de un universo de 10 que sacar 3 pelotitas de un universo de 4. La probabilidad aumenta. Y ahí hay unos candidatazos, como por ejemplo, una alcaldesa en ejercicio se coló en los comités, en las tómbolas, en las impugnaciones. Una alcaldesa en ejercicio. Magistrados propuestos por Morena, consejeros jurídicos de gobiernos de Morena, ellos además de tener las credenciales entre comillas, además fueron bien suertudos que pasaron la tómbola. Muchos se quedaron en el camino, sobre todo en la etapa de evaluación. Adelante, por favor. La tercera mentira que configura el fraude más grande de la historia: no es cierto que los votos van a ser contados por los ciudadanos. Desde hace 30 años, desde 1991, se insaculan los funcionarios de casilla. ¿Se acuerdan que en el INE sacan una letrita, que es el apellido? Y entonces meten una tómbola y sacan los que tenemos que ir, estamos obligados a ir el día de la elección a fungir como funcionario de casilla. Me capacitan, me levanto temprano, llego antes de las 8, me dan los paquetes electorales, me siento en la mesa y empiezo a recibir a mis vecinos, a quienes viven al lado de mi casa, los que conozco por la comunidad, etc. Le llega el ciudadano, le pido su credencial del lector, verifico que sea él, marco la credencial del lector, le doy sus boletas, el ciudadano se va a la mampara, tacha las boletas, regresa, pone las boletas en las urnas que correspondan en función de la elección, el elector se va, el funcionario de casilla se queda, pasa la jornada, se van todos
y se quedan a contar uno a uno, se quedan a contar uno a uno los votos. Le sacan un voto, ven por quién votó, se lo cuentan a un partido o al otro. Los ciudadanos de la casilla hacen un acta. Partido A, 5 votos. Partido B, 15 votos. Partido C, 30 votos. Firman el acta, reconocen las incidencias y se los mandan a un consejo. ¿Se acuerdan que eso funciona así? Pues resulta que ya no. Porque en la elección judicial, por razones supuestamente organizativas o logísticas y presupuestales, ahora los funcionarios de casilla solamente van a hacer los paquetes por colorcito de la elección. ¿Cómo va a funcionar ahora? Van a llegar ustedes al centro de votación, les van a dar 6 boletas, 9 en donde hay elección concurrente judicial, se van a ir a la mampara, van a poner numeritos, ahorita les enseño la boleta, van a poner numeritos, van a meter las boletas en una sola urna, todas ahí en una sola urna, se van a ir ustedes, se quedan los funcionarios de casilla, los funcionarios de casilla van a separar las boletas sin contarlas, separar las boletas por tipo de elección, sellarán los paquetes y los mandarán a unos consejos distritales donde el INE, sin representante de los candidatos, sin representantes de los partidos políticos, sin observadores electorales, van a contar los votos. Eso no pasaba ni en los tiempos del partido hegemónico, no pasa por lo menos desde 1991 que se ciudadanizó la función electoral. ¿Quieren agravar todavía la trampa? Fíjense nada más que no van a cancelar las boletas sobrantes. Es decir, las que no se utilicen las van a poner en un paquetito y se las van a mandar al Consejo Distrital sin inutilizarse. ¿Para qué? Para que las vuelvan a poner en el Consejo Distrital. Si nosotros no denunciamos esto, lo que va a pasar es que se normaliza este ensayo y en la elección del 27 van a pretender contar así, con una agravante. Vamos a una elección, la del 27, la más grande de la historia. ¿Por qué? Porque además de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, la mitad del Poder Judicial y todos los poderes judiciales de los estados, más ayuntamientos y congresos locales. ¿Qué nos va a decir el INE? Es una elección grandotota, dificilísimo, no hay lana, no vamos a poder contar en las casillas, mejor que los funcionarios de TADEI cuenten en lo oscurito en los consejos distritales. Miren lo que van a hacer con la organización de las casillas, amigas y amigos. Hay más o menos 100 millones de electores. Subió el padrón 1 millón entre la elección del 2024 y la elección de este año, 2025. En el 2024 se instalaron 170,000 casillas. 170,000 casillas, que en promedio iban a recibir más o menos a 578 electores. ¿Sí? Y teníamos 3 elecciones federales y elecciones locales. Recibíamos 6 boletas en promedio. Presidente, diputados, senadores, gobernador, alcalde, congreso local. 6 boletas. Y las boletas simple, nombre y emblema. En esta elección se van a instalar 83,000 casillas, un poquito más de la mitad, que van a tener que recibir 1,187 electores en promedio, lo doble. Es el doble de tiempo, de la cola, ¿verdad? No solamente eso, en una sola urna, no 6, o como estábamos acostumbrados, pero peor aún, con unas boletas que ni ellos entienden. Esa es la boleta que ustedes van a recibir. Van a recibir una boleta en la que vienen candidatos ordenados por el apellido, que distingue quién lo propuso, que distingue si es hombre o mujer o indeterminado, y distingue la especialidad penal, civil, mercantil, administrativo. Entonces ustedes en estos recuadritos van a tener que escoger un juez administrativo, un juez civil, un juez penal, y luego determinar si es género hombre, mujer, si es juez o magistrado, porque son boletas distintas. Esa es la boleta. Esa es la boleta que ustedes van a recibir el primer domingo de junio de este año. Y en lugar de tachar, de hacer un cruce a un emblema, van a apuntar numeritos como si fuera boleto de melate. Y esas boletas se van a ir a un consejo distrital
donde como sorteo de melate, 35, 23, sin vigilancia de nadie. Porque la reforma estableció que los partidos políticos no pueden participar. Dice que en la promoción del voto, pero estos compadres del INE llevaron la prohibición hasta el absurdo de que los partidos políticos no pueden realizar las funciones de vigilancia como entidades de interés público que son los partidos políticos. Por ejemplo, nadie puede revisar el corte del padrón. Si aparecen 1 millón de muertos, nadie lo va a poder saber. Nada más del corte de diciembre al corte de la semana pasada, aumentó el padrón en casi 700,000, 800,000 electores. Y los partidos no pueden verificar. Los partidos y nadie, porque los candidatos son registrados, los que pasaron las tómbolas y eso, no tienen representación en ninguna etapa de la organización electoral. La conclusión, amigas y amigos, que es la que venimos a compartir con ustedes. Aquí no solamente está en juego, en riesgo, la captura del Poder Judicial. Ahora resulta que este es el primer ensayo de la manipulación más grave de la forma en la que hemos venido votando en democracia desde finales del siglo pasado. Y eso es lo más relevante del asunto. Esta elección, la judicial, además de llevarse a la Constitución, a la división de poderes, a la imparcialidad, a la independencia judicial entre las patas, se puede llevar para siempre el derecho básico que conquistamos los ciudadanos de que nuestro voto cuente y sea contado. ¿Por quién? Por nosotros mismos, los ciudadanos, y no los burócratas de Morena o los siervos de la nación. Por su atención, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Galileo López. Hola, muy buenos días a todos. Preguntarles, con todas estas anomalías en la redacción de la reforma judicial, las inconsistencias legales que menciona el ponente y la falta de operatividad en la elección, ¿cuál sería el llamado, cuál sería la postura de los panistas para este día de la elección? ¿Que salgan a votar los ciudadanos, que no salgan a votar los ciudadanos, que anulen sus votos? ¿Cuál sería la postura? Y preguntarle rápidamente también al presidente respecto a la iniciativa que propone el diputado Roberto Satarain sobre encarcelar a los maestros que permitan el bullying en las escuelas. ¿Cuál es la postura? ¿Qué opinión le merece? ¿Deben criminalizarse a los maestros por el creciente acoso escolar? Muchas gracias. Le entro yo por la última parte para dejar a Roberto Gil que aborde la primera. Tenemos un problema a nivel mundial de acoso escolar, de bullying, pero me parece que la solución no pasa por criminalizar o responsabilizar solamente al magisterio. Me parece que aquí la participación de los padres de familia, de las comunidades educativas, los alumnos, los profesores, es muy importante. Y yo sí creo que es muy importante en esta y en cualquier otra reforma legislativa escuchar las voces de los actores involucrados. En este caso, de manera muy especial, las voces del magisterio. Me parece que tenemos que buscar un enfoque más que reactivo, preventivo, porque la verdad es que nadie quiere hablar de acoso y nadie quiere hablar de las consecuencias que incluso pueden llegar a un suicidio. Y por eso nosotros estaremos apostándole más a un enfoque colaborativo con el magisterio, con las autoridades educativas, con los padres de familia, con los alumnos y por supuesto que ponga el énfasis en la prevención. El día martes, el presidente nacional del PAN ofreció una conferencia de prensa en la que fijó las líneas de acción con respecto al Poder Judicial, a la reforma y la elección judicial. Primera responsabilidad histórica que tenemos es denunciar lo que está pasando. Muchas personas todavía siguen creyendo que esta reforma es para democratizar el acceso a la justicia. Lo que estamos viendo es que esta reforma es el primer ensayo para cancelar la democracia mexicana, por lo que les acabamos de decir. Segundo, tenemos que tomar una actitud de denuncia activa. Segundo, tenemos el deber de identificar aquellos perfiles
que claramente tienen una vinculación no solamente con el régimen, sino probablemente con intereses ilegales, perversos. ¿O no les parece probable que el crimen organizado quiera decidir a su juez penal y que vaya a meter dinero o estructuras para influir en esa decisión? Es parte de lo que tenemos nosotros que hacer. Tercero, hay muchos buenos funcionarios que se colaron, sobre todo de carrera judicial. Muchos que se colaron porque no los vieron o porque de plano ya no pudieron meterle la mano a todo. A esos buenos funcionarios de carrera, a esos jueces y juezas, magistrados y magistradas que se han partido el alma, no solamente estudiando, sino ejerciendo con probidad su profesión, merecen la oportunidad de ser respaldados por la sociedad libre, por los ciudadanos que entendamos correctamente a la democracia como un régimen de libertad. A esos funcionarios, si bien el partido no los puede apoyar por la prohibición constitucional, sí podemos hacer que los ciudadanos se organicen para que esos jueces, esos magistrados, saquen su elección aún en las condiciones adversas que tenemos. Y por supuesto, es nuestra responsabilidad denunciar cada uno de los atropellos, porque algo que aprendió el PAN a lo largo de la lucha democrática es que teníamos que denunciar las reglas fraudulentas, teníamos que competir con candidatos buenos, con testimonio cívico, para poder cambiar las reglas y hacer un poquito más justo el siguiente proceso electoral. De eso se trata. El presidente nacional también ha anunciado que haremos distintas expresiones simbólicas, hoy tendremos alguna, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, porque lo que tratamos de hacer es llamar la atención, generar conciencia cívica. No es nada más la elección de jueces, es la posibilidad misma de poder elegir en el futuro. De eso se trata nuestra decisión de involucrarnos dentro de los marcos y prohibiciones absurdas que estableció esta reforma. Segunda pregunta, Valeria Gallardo. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle qué otras acciones el PAN va a realizar contra esta reforma y estas elecciones para contrarrestar todo esto, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. También vamos a presentar el caso en instancias nacionales e internacionales. El propio presidente nacional ya ha ordenado que se hagan los estudios, los escritos, los documentos correspondientes para enseñarle al mundo, a las instancias internacionales que cuidan la democracia del mundo, para que vean esto en la preocupación y en la dimensión que significa. Nosotros creemos que podemos convocar a los demócratas del mundo a que vean con preocupación esta reforma. Vamos también a implementar algunas acciones de litigio estratégico y desde aquí hacemos un llamado a los candidatos que están registrados, sobre todo los de carrera judicial, que vayamos juntos a pedir y a exigir a que existan observadores electorales en la elección y que puedan tener representantes en las casillas y en los centros y en los consejos distritales donde se va a hacer el cómputo. Tienen ese derecho los candidatos inscritos. Hay que organizarlos para pedirlo y en todo caso impugnarlo ante el Tribunal Electoral y seguir la ruta de la impugnación. Muchas cosas se pueden hacer. Lo más importante es tomar la decisión de involucrarse y organizarse. Hay muchos ciudadanos, insisto, que piensan que esta elección va en serio. No es otra cosa que un pretexto para quedarse con el Poder Judicial y de paso con la democracia misma. Y de una vez espero que nos equivoquemos. Espero que nos equivoquemos. Pero cuando este sistema colapse, cuando los ciudadanos no podamos votar en libertad, cuando se les haga bolas los numeritos en los consejos distritales, ¿saben qué va a hacer el régimen? Le va a echar la culpa al INE. Y le va a decir: el INE no supo organizar la elección, no supo utilizar la lana que le dieron, hizo un desastre, y ahí va a empezar la demolición ahora del INE. El INE debió de haber dicho que esta elección no se podía organizar porque el diseño está mal hecho y porque no hay las condiciones logísticas organizativas. Se quedó callado porque está capturado. El INE está capturado por el régimen. Es una forma de corrupción.
Es una forma de corrupción organizar una elección a sabiendas que va a salir mal. Y cuando vengan por ellos, cuando vengan a reformarlos, a hacerlos responsables de este fraude, cuando venga eso, también estará en riesgo la otra parte del sistema electoral, que es el arbitraje independiente, imparcial, profesional, que ha significado en nuestra historia el IFE, ahora el INE. Última pregunta, Roberto. Hola, buenos días, compañeros, buenos días a todos. Mi pregunta va, una es en el mundo de lo simbólico, ¿cuál es su opinión con respecto a que, por ejemplo, Norma Piña no fue invitada al último evento del aniversario de la Constitución del 5 de febrero? Esa es la primera. La segunda es, también es un poco una crítica. Muchos de los magistrados que pertenecen a la oposición no logran conectar con la mayoría del público. Por ejemplo, yo soy de una generación, pues, millennial, pongámosle. Cada que los escucho cuentan la historia de cómo llegaron al poder por sus padres, porque cuando eran muy jóvenes los metieron a trabajar y así fue como hicieron una gran carrera. Es decir, no tienen un discurso político fuerte. ¿Qué mensaje le daría a estas personas que serían los principales interesados en llamar la atención, ¿no? Además de lo que ya nos mencionó de ir a pedir los observadores ciudadanos? Y tercero sería, en este franco agandalle de las posiciones que ya ocurrió y que Morena ya logró politizar, porque ya se cumplió el objetivo, politizar al Poder Judicial, ¿no? ¿Qué le espera a México como país? ¿Qué resultados vamos a ver? Déjame hacer 3 autocríticas y responderte a las 3 preguntas, a las cuales agradezco. La primera autocrítica. Cuando empezó esta discusión sobre la reforma judicial, las oposiciones en plural no dimos el debate. No defendimos un modelo de la justicia. Pensamos que era tan absurdo. Cuando el presidente de la República el 5 de febrero de 2024 dijo, ahí les va el plan C, dijimos, es tan absurdo, ¿cómo vamos a ir a una elección judicial? Por Dios santo. Y no, en campaña no tomamos una posición, no debatimos un modelo de justicia, no hicimos argumento de cómo debe funcionar un poder judicial y qué reforma necesita México, porque el Poder Judicial necesita una reforma importante. No estuvimos en ese debate, primera autocrítica. Segunda autocrítica, las oposiciones hemos dado por sentado que las democracias se llegaron para quedarse, que no están en riesgo. Lo que nos ha enseñado la experiencia reciente es que las democracias se cuidan todos los días, no solamente con participación cívica, sino también con compromiso cívico. Y una de las cosas que están pasando tiene que ver con que dimos por descontado que la democracia podía tener una reversión. Déjenme contarles una breve anécdota. Mi hija de 10 años vio uno de los videos en los que aparezco yo y me preguntó, papá, ¿qué es fraude? Y efectivamente, hay generaciones enteras, probablemente la tuya, que no sabe qué es un fraude. Y no sabe lo que implica un fraude, ni la normalización del fraude. Hay quienes venimos de esa lucha. Yo no tengo ningún papá, mamá, tío que se dedicó a la política, pero a los 9 años me tocó ver cómo el ejército estaba cargando contra familias precisamente que estaban manifestándose contra el fraude electoral en Chihuahua. Y esas historias quizá valgan la pena recuperarlas para que quienes no han vivido lo que significa el fraude sepan lo que está en juego. Tercera autocrítica, nos hace falta mejorar nuestra comunicación y sobre todo llegarle a los jóvenes. Y estamos haciendo un esfuerzo todos los días por hacerlo. Pero no va a haber mensaje que llegue, por más potente y bien diseñado que esté, si no hay apertura, crítica, sentido de riesgo del destinatario de ese mensaje. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es lograr que los jóvenes volteen a ver qué país se está desenvolviendo, hacia dónde van las cosas. Puede resultar muy atractivo, pero ¿para qué queremos democracia? Una persona que sea todopoderoso que la arregle todo, hombre. Al contrario, menos problemas, más eficacia. Eso no es cierto. Todo poder que se concentra termina en una forma arbitraria de ejercerlo. Ahora déjame decirte 2 cosas al respecto. Mira, nosotros
nosotros queremos que la reforma judicial se vea en su justa dimensión. Que no pase como un paseo en bicicleta. Que el lunes siguiente a la elección, digamos, no pasó nada. Y que en el 27 no nos estemos lamentando, o probablemente en el 30 estemos en una situación totalmente diferente. Y creo, te lo digo otra vez con autocrítica, no es fácil desde cierta pérdida de confianza y de credibilidad volver a encontrar un vínculo con los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando desde el PAN en reconstruir la confianza, la legitimidad de lo que significa Acción Nacional y ha significado Acción Nacional en la historia de la democracia y la generación de bienes públicos para México. Y ese es nuestro empeño, nuestro intento, nuestro esfuerzo, porque los que estamos en un partido no venimos de Marte. Somos ciudadanos que nos activamos, que nos comprometimos y que decidimos hacer de esto parte de nuestra vida, no por la chamba o por el cargo público, sino por el sentido de responsabilidad que nos convoca a levantarnos temprano para entregar un mejor país que aquel que nos entregaron nuestros padres. Yo le voy a contestar a mi hija de 10 años lo que es un fraude defendiendo su libertad. Gracias. Les pedimos que nos acompañen aquí a la sede del Poder Judicial para un acto simbólico, por favor. Oiga, pero yo no quiero tanto. Después de todo esto que mencionan, como oposición, ustedes pues van a decir a las personas vayan, o van a decir que no vayan, o van a dejar a criterio de ellos, porque, bueno, pues ahí cuál es la decisión de las personas de ir o no a votar. Pero ustedes como oposición, pues, ¿qué van a promover? Acuérdense que nosotros los partidos no podemos llamar al voto. Vamos a organizar la denuncia, a organizar los esfuerzos, apoyar en lo que tengamos y nos lo permita la ley. Pero los partidos, así lo decidieron, los partidos no podemos hacer promoción del voto. Sí podemos decir por dónde va la cosa, y podemos asesorar, acompañar, respaldar a los que están inscritos y a los ciudadanos que apoyan a esos candidatos a que den la batalla de frente. A nosotros, a los partidos, nos sacaron. No nos sacaron a los ciudadanos que militamos en los partidos. Ahí vamos a estar los ciudadanos. Nos vamos a quitar la cachucha del partido, pero ahí vamos a estar. ¿Usted va a ir a votar por algún juez o van a ir a votar por algún? Yo quiero ver la lista. Todavía no hay lista. Están ahí un desastre, ya se llaman ministras de la Justicia y ministras del Pueblo. Yo no sé, es más, nadie sabe cuál es el juez que me toca en mi distrito. Nadie sabe. Falta una tómbola. Entonces, voy a ir a votar. En principio quiero ir a defender mi derecho a que otros no decidan por mí. Oigan, si me ponen a las 3 candidatas de Saldívar, pues lo pensaré 2 veces, ¿verdad? Pero probablemente si ese es el límite en el dilema en el que me encuentro, probablemente me iré a manifestar afuera del centro de votación que no me dejaron votar por alguien de mi preferencia. Gracias.